Mateo 25, del 5 al 6. Dice así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están aquí esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. La palabra del Señor dice que debemos estar a la expectativa, pero no sabemos ni el día ni la hora. Jesús le dijo a sus discípulos: no os toca saber vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso a su propia potestad. También dijo que Él vendría como ladrón en la noche, o sea, de sorpresa. Nos dijo que si el padre de familia supiese la hora a la que habría de venir, estaría el padre preparado en todo momento. Si nosotros en nuestra casa tuviéramos por adelantado noticias de quién se va a meter a nuestras casas, a la hora que va a robar, por dónde se va a meter, de antemano, obviamente nos prepararíamos. Esperaríamos al ladrón para que cayera con las manos en la masa y pudiéramos frustrar su intento de robo. Pero así no pasan las cosas normalmente, sino que el ladrón viene a la hora que menos se le espera. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dice que, como no sabemos ni el día ni la hora, debemos estar vigilantes, preparados, porque su venida se aproxima. Amén. Amén. El pasaje que nosotros leímos hace poquito es un extracto de la parábola de las 10 vírgenes, pero este pasaje completo, si lo lees completo en tu casa, solamente tiene 13 versículos bíblicos. Y en esos 13 versículos Jesús resume miles de años de la historia de la iglesia. Si hay algo que sabe hacer nuestro Señor Jesús en la palabra, es resumir. 13 versículos, ahí están resumidos 2000 años, que es la edad de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y ya lo había hecho anteriormente. En Génesis, por ejemplo, en 50 capítulos se resumen miles de años de la historia del mundo. Y lo vuelve a hacer ahora con esta parábola, pero aún de forma más impresionante, porque en solo 13 versículos resume 2000 años de historia. Dice la palabra que había 10 vírgenes, y estas 10 vírgenes son un símbolo de la iglesia. Son 10 porque el pueblo cristiano es como la arena del desierto en su multitud, muchísimos. Y 10 significa plenitud, significa manos llenas, significa abundancia. Dios significa nada me faltará, aleluya. Y las bodas del Cordero se llenarán de una multitud impresionante como la arena del desierto. ¿Cuántos lo creen? Dar un aplauso al Señor. De esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Recuérdense que anteriormente he predicado de esto, que el lenguaje con el cual se tradujo la Biblia fue un poquito educado, porque lo que originalmente decía la Biblia es que eran 5 inteligentes y 5 brutas, ¿sí? Aquí la Biblia dice unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Suena más bonito decir insensata que brutas, pero lo que dice la palabra es que carecían de inteligencia, 5 de ellas. Las insensatas, o sea, las que no tenían inteligencia, tomaron consigo lámparas, pero no tomaron consigo aceite. O sea, impresionante. Es como quien, qué sé yo, va a tomar un carro, lo va a arrancar, pero el carro no tiene gasolina. ¿Cómo va a andar con el carro sin gasolina? Pero bueno, eso fue lo que hicieron ellas. Lámpara sin aceite es una simbología de una religión vacía, hueca, porque una lámpara sin aceite no alumbra. Es como una linterna sin baterías, o un carro sin gasolina, como les dije. Por más bellos que sean la lámpara o el carro, ¿para qué sirven? Para nada. Y es para eso lo que sirve una religión sin Cristo. Para nada. Repite conmigo: para nada. Para nada. Eso fue lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? O sea, Nicodemo hacía parte del Sanedrín. Era uno de los 71 hombres más importantes de Israel. Israel en ese tiempo pudo haber tenido millones de personas. Era una nación numerosa. Y él era dentro del grupo de los más importantes de Israel. Y viene a hacer una pregunta a Jesús. Jesús le responde: ¿es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo le pregunta porque no sabía de qué le estaba hablando Jesús.
Jesús le estaba hablando de temas espirituales. Es necesario nacer de nuevo, pero es necesario nacer espiritualmente de nuevo. Y todavía Nicodemo no entendía, y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Porque eso es lo que provoca la religión vacía. La religión vacía está llena de tradiciones, de ritos, de vestimentas, de atuendos, de formas de hablar, formas de comportarse, reglas, tradiciones, pero no llega al fondo, al corazón del asunto, que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando la iglesia nació y empezó a formarse después del derramamiento del Espíritu Santo, se multiplicaba y nadie la podía parar. No importó la persecución, no importaba si mataban a los creyentes, si los quemaban vivos o si los llevaban al Coliseo para ser comidos por leones. Mientras más perseguidos eran, más se multiplicaba la iglesia. Pero el diablo utilizó otra técnica, ya que vio que con la persecución aumentaban más y más, así que dijo: mejor dejemos de perseguirles y hagámonos parte de ellos. Así que en el Imperio Romano, que tanto fue utilizado por el diablo para perseguirles por medio de emperadores como Nerón y otros, ahora cambia de postura y el emperador Constantino de Roma constituye al cristianismo como religión del imperio oficialmente. Entonces los cristianos ya no tenían que esconderse. Muchos gritaron: ¡aleluya! ¡Aleluya! El gobierno nos reconoció, por fin va a dejar de perseguirnos, al fin. Y salieron de las catacumbas y pudieron predicar al aire libre, pero lo que les parecía ser la libertad del evangelio fue el arma que utilizó Satanás para neutralizarlo y para que se durmiera. Sí, el cristianismo, que una vez fue activo y los creyentes vivían de continuo siendo llenos del Espíritu Santo, ahora ni se les conocen. Ahora el cristianismo se duerme, se ha dormido. Por eso dice la palabra: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La Biblia dice que en cierto momento todas cabecearon y se durmieron. No solo las insensatas, sino también las prudentes. Las 10 se durmieron. En la historia del cristianismo encontramos un hueco enorme en donde no había una predicación efectiva de la palabra. Simplemente no había predicación. A ese momento de la humanidad se le llamó oscurantismo. Fue con la Reforma Protestante, guiada por Martín Lutero y seguida por muchos otros, en donde vemos un despertar, un avivamiento de la palabra y del poder de la salvación por medio de recibir el Espíritu Santo. ¿Pero estaba eso en los planes de Dios? ¿Sabía Dios que eso pasaría? Por supuesto que sí. Veamos lo que dice Marcos 4, 26 al 29. Te voy a invitar a que lo busques tú en la Reina Valera 60. Yo lo voy a leer en otra versión, que es la versión Dios habla hoy. Dice así, Marcos 4, 26. Empezamos por allí. Dice: Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Mis hermanos, Dios sembró la semilla hace muchos siglos atrás. La semilla creció, maduró y ya ahora es el tiempo de la cosecha. Amén. Amén. Ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Estás Amén. tú preparado? Aleluya. ¿Estás preparado? Y continúa la Biblia diciendo: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y es aquí en donde quiero encontrar el mensaje del día de hoy. Y a medianoche. Repite conmigo: y a medianoche. Y a medianoche. Esta indicación no se refiere a una hora específica, ya que en el mundo todos los países se rigen por una zona horaria diferente. Cuando es la medianoche en Panamá, en China es mediodía, del otro lado del mundo es mediodía. A medianoche se refiere a la cumbre de la noche, se refiere al momento más oscuro de la humanidad, se refiere al inicio de la madrugada. Medianoche es una indicación de una hora profética de algo que está por ocurrir. ¿Qué pasará
con esa hora profética llamada la medianoche. Hemos predicado mucho acerca de los obreros de la hora undécima, pero ha llegado el tiempo de la medianoche. ¿Y qué ocurrirá en ese momento de la medianoche? La primera cosa que tengo que advertirte o anunciarte que va a pasar en la medianoche es, primero, habrá terremotos. Abre tu Biblia en Hechos 16:26. Hechos 16:26. Dice así la palabra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El 12 de enero del año 2010, ese día nunca se me va a olvidar, porque es el día de mi cumpleaños, para el año 2010. Todos nos vimos sorprendidos por el terremoto fuerte que ocurrió en Haití. Un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter. Fuertísimo el terremoto. Las estadísticas dicen que fueron 316,000 muertos, 350,000 heridos, 1,5 millones de damnificados, aunque la cantidad de muertos reales nunca la sabremos porque muchos fueron echados en fosas comunes y otros el agua nunca los entregó. La cantidad de muertes fue mucho más que la cifra reportada por los muertos del tsunami de Indonesia. ¿Se acuerdan ese terremoto en el Océano Índico del 2004? En ese momento se reportaron 216,858 víctimas. Pocos días después del terremoto del 12 de enero del 2010, ocurre otro terremoto, el 27 de febrero del 2010, el mismo año. Días de diferencia. Se supo otra noticia terrible. Un terremoto de escala muchísimo mayor azotó el centro de Chile, causando muchísimas víctimas, pero muchas menos que el terremoto de Haití. Este terremoto fue de 8.8 en la escala de Richter. Horrible, 8.8. Causó 525 muertos y 23 desaparecidos. La diferencia es que Chile está preparada para afrontar terremotos. Chile está preparada porque ellos a cada rato están teniendo terremotos fuertes. Haití no estaba preparada. Las casas se les vinieron encima. Pero Chile estaba preparado. Hubieron mucho menos muertes. Muchas menos muertes de las ocurridas en Haití, pero una muerte es suficiente para causar dolor en una familia. El sismo es considerado como el segundo más fuerte de la historia en Chile y el octavo más fuerte registrado por toda la humanidad. Solo es superado a nivel nacional por otro sismo también ocurrido en Chile, en un lugar llamado Valdivia en 1960. El de mayor magnitud registrado por ser el que los sismómetros registraron. Ese sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó 178 veces más energía que el devastador terremoto en Haití que ocurrió el mes anterior. Y la energía liberada es cercana a 800,000 bombas atómicas, con la que fue liberada, como la bomba que fue lanzada en Hiroshima en 1945. Pero como si esto no fuera suficiente, desde el país más austral del cono sur, desde Chile, en donde se dispara este terremoto, se disparan también otras 31 réplicas mayores. Cada una de ellas a los 5 grados en la escala Richter, y se desencadena un tsunami. En Panamá para aquella época se recibieron alertas y en toda la costa del Pacífico, incluyendo en Colombia, que vendría un tsunami, pero luego se desestimaron porque la ola del tsunami se dirigió rumbo hacia las islas de Hawái, con posibilidades de impactar en puntos tan lejanos como Japón y Rusia. Pero si esto no fuera suficiente, en el mismo día y sin ninguna conexión entre un terremoto y otro, en una zona de Córdoba, en la Argentina, se da un terremoto de 6.1 en la escala de Richter, también causando varias muertes. 3 terremotos y varias réplicas en 2 meses en 3 países latinoamericanos diferentes. Ese fue un año terrible en lo que a terremotos se refiere. Incluso se dijo que el gran terremoto de Chile fue tan fuerte que movió el eje de la Tierra, lo inclinó aún más. Y eso sumando todavía lo que había ocurrido en el tsunami de Indonesia.
La última parte, la última fase de la llamada principio de dolores, que se detalla en Mateo 24, nos habla de terremotos, lo que nos hace saber que la pandemia que estamos viviendo no será lo único terrible con lo que tenga que lidiar la humanidad, sino que todavía vienen más calamidades. Pero mi Biblia dice, y la tuya también dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, prepárense, porque después de estos terremotos los cimientos de las cárceles se abrirán. Amén. Al instante se abrirán todas las puertas y las cadenas de todos se soltarán. Vendrá el esperado y anhelado avivamiento. Amén. Amén. A su nombre, gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. La segunda cosa que ocurrirá es que habrá liberación. Repite conmigo, liberación. Liberación. Abre tu Biblia en Éxodo 11 del 4 al 7. Éxodo 11 del 4 al 7. Dice así la palabra. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Para Egipto, aquella noche, aquella medianoche, fue la peor noche de todas sus vidas. Pero para los judíos de José, fue una noche de liberación. No fue sino después de pintar con hisopo el dintel y las columnas de las puertas con la sangre del cordero, que a la medianoche, repite conmigo, a la medianoche, apareció la muerte para los egipcios, los hijos del mundo, pero para los que estén con Cristo habrá libertad. Amén. Amén. Tus cadenas se soltarán. Ya no habrá más esclavitud, porque Cristo mismo vendrá y cortará esas cadenas con que el mundo te ha estado esclavizando. A su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. Tercero, vendrá el que ya está, el anhelado avivamiento. Mateo 25 del 6 al 7 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. A esa misma hora de terrible oscuridad, esa hora que los brujos usan para hacer sus conjuros, a esa hora se escucha un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿Saben cómo se dieron cuenta las vírgenes que llegaba el esposo? Porque le escucharon y reconocieron que era el esposo el que venía. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dice la palabra que todas aquellas vírgenes se levantaron. Pueblo, levántate. Iglesia, levántate. Amén. Porque tu Redentor viene a buscarte. Pueblo, despierta, porque Cristo ya está a la puerta llamando. A su nombre. Gloria. También dice que arreglaron sus lámparas. Ustedes me han escuchado hablar esto antes. La palabra griega que se utilizó aquí en el original es la palabra cosmeo, que significa arreglar, embellecer, decorar, hermosear, adornar, poner en orden. Compare eso con cosmético. Aquí está la visión de avivamiento antes de la segunda venida de Cristo. La iglesia ha despertado, se está poniendo en orden, se está hermoseando, se está poniendo linda para la llegada de su esposo. Hermanos, ya llegó la hora de hacer cosmeo en nuestras vidas. Amén. Llegó la hora de poner en orden todas las cosas que han estado desordenadas. ¿Qué hace una mujer cuando se maquilla o se pone guapa con maquillaje? Se saca las cejas que tiene de más, se quita sus imperfecciones con maquillaje. Hermanos, así es la esposa de Jesucristo. Dice la palabra en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño de agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga,
ni nada parecido, sino santa y perfecta. Así que iglesia, prepárate. Iglesia, hermoséate. Iglesia, pon todas las cosas en orden. Amén. Porque tu marido, tu hacedor, ya está cerca. Se escucha su voz, a su nombre. Gloria. Aleluya. Cuarto, sonará la trompeta. Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas con él, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermanos, pasará como cuando Noé estuvo predicando durante 120 años, que fue el tiempo que a él le tomó construir semejante estructura que Dios le mandó para que construyera. Durante 120 años él estuvo predicando y nadie escuchó. Solamente entraron en su barco, en el arca, su esposa, sus 3 hijos con sus correspondientes esposas. 8 en total, y la puerta se cerró. Lo más dramático de todo es que la puerta no la cerró Noé, sino que la cerró Dios. Y nada pareciera pasar. 7 días, una semana entera duró Noé dentro del arca sin que cayera gota alguna de agua. ¿Tú te imaginas la gente afuera burlándose de Noé y de su familia? Hey, no te bastó con meter a todos esos animales en el arca, sino que ahora también metiste a los animales de tus hijos. Pero después de esa semana comenzó el diluvio. 40 días llovió sin parar sobre la faz de la tierra durante todos esos 40 días, destruyendo a todo ser viviente. Hermanos, la puerta todavía está abierta. La puerta de salvación todavía está abierta. Amén. La palabra de Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Jesús sabe que tú no quieres una religión, por eso te trajo a Catedral Ven a Jesús. Jesús sabe que lo que tú necesitas es comunión con Él. Solo necesitas a Él. No necesitas más nada, solo a Él. Y Él quiere conquistar tu corazón. Él quiere intimar contigo. Él te ha abierto la puerta, no solamente de su arca, sino de su reino, de su corazón, para que tú entres. Vienen terremotos, vienen catástrofes, sí, vienen. Pero si tú decides poner tu vida en las manos de Dios, Dios pondrá sus manos sobre ti y te protegerá. Si algo así llegara a ocurrir en este país, Dios te va a guardar. Amén. ¿No te ha guardado Dios ya de toda esta pandemia? ¿No te ha cuidado Dios de forma sobrenatural? ¿Te ha faltado alimento sobre tu mesa? No. El día que te faltó alimento, ¿no te llegó de sorpresa alguien que te trajo algo de alimento? No te faltó alimento, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Y Dios seguirá teniendo cuidado de sus hijos, aún después de esta pandemia. Venga lo que venga, Dios cumplirá toda promesa en ti. Amén. Toda promesa, ninguna promesa de las que ha dado el Señor va a dejar de ser cumplida. Amén. Amén. Hoy te quiero invitar, la puerta está abierta. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía estamos en el tiempo en donde las personas pueden recibir a Cristo gratuitamente. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y ores conmigo esta oración en voz alta. Repite conmigo. Amado Dios, Amado Dios, esta noche esta noche reconozco mi pecado, reconozco mi pecado, reconozco mi desobediencia. reconozco mi desobediencia. Toda mi vida he pecado, Señor, Toda mi vida he pecado, Señor, y hoy vengo ante ti y hoy vengo ante ti para reconocer también para reconocer también que tu Hijo Jesús que tu Hijo Jesús vino a esta tierra, vino a esta tierra, vivió en medio de nosotros vivió en medio de nosotros y fue crucificado y fue crucificado para pagar mi pecado para pagar mi pecado y limpió con su sangre y limpió con su sangre mi culpa
mi culpa. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por morir en mi lugar, por morir en mi lugar, por pagar el precio por pagar el precio que yo tenía que haber pagado. que yo tenía que haber pagado. Tú moriste en la cruz, Tú moriste en la cruz, pero Dios te levantó de los muertos. pero Dios te levantó entre los muertos. Y hoy vives. Y hoy vives. Por eso te invito a mi corazón. Por eso te invito a mi corazón. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Te confieso con mi boca Te confieso con mi boca. y creo con mi corazón Y creo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. que Dios te levantó entre los muertos. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Desde este momento Desde este momento me declaro salvo me declaro salvo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú has hecho esta oración y le has entregado tu corazón a Cristo por primera vez o te has reconciliado con Él, yo tengo que decirte, has pasado de muerte a vida. Has entrado en el arca. Has entrado en la salvación. Así que hoy te quiero felicitar porque ahora eres parte de la familia celestial.